Hola, ¿qué tal mis queridísimos internautas curiosos y o prófugos del ácido fólico que quieran reivindicarse y aprender un poquito de cultura? Hoy vamos a seguir otra vez con el Antiguo Egipto, pero ahora vamos a hablar sobre las características de la civilización. Un poquito de información general, pues para que no entren muy a la brava a la situación, ¿verdad? Y sepan al menos de qué parte del mundo están hablando. Entonces, primero hay que entender que esta civilización fue muy antigua y duró muchísimo tiempo. Entonces, para cuando griegos y romanos andaban dándose la vuelta por la parte norte de África y visitaron estas tierras por allá en el 500 antes de Cristo, pues resulta que los egipcios ya tenían 3000 años de historia, ¿no? Entonces ya se imaginarán que esto es largo y tendido, así que les voy a hacer un pequeño resumen. Esta imagen que ven es una foto satelital de lo que actualmente es Egipto y pueden ver la tripita esa azul que está ahí, bueno, pues eso es el río Nilo, ¿ok? Y es sumamente importante y central entender la importancia de este río para la civilización, porque si se fijan, para la izquierda hay desierto y para la derecha hay desierto, entonces ocupaban este río sí o sí. Entonces, el río Nilo recibe su nombre de la palabra Neilos, que es griego, ¿ok? Nilo no es una palabra egipcia y significa valle del río. Los egipcios le llamaban a esto Kemet, que hagan de cuenta que el Nilo, pues cuando crece, cuando llueve, pues se hace más anchito y se desbordaba y dejaba una tierra negra muy fértil. Entonces, para ellos, este Kemet era central, estaba unido, su vida, su agricultura estaba unida a estas inundaciones y que se desbordaba el río Nilo. Entonces, Kemet era la tierra negra fértil, el limo del río Nilo, y el desierto era la tierra roja, que era la tierra no fértil y la que a ellos no les gustaba. Y lo más curioso es que su posición geográfica era muy ventajosa, pese a que estaban rodeados por desierto, pues resulta que eso era padre, porque no los podían invadir ni por el oeste ni por el este, porque había desierto, y en la parte norte, pues está el Mediterráneo, y al sur tenían las montañas. Entonces estaban bien acomodaditos los egipcios, no batallaban. Su historia es tan vasta y tan larga que se divide en fases o en etapas o en imperios. El imperio antiguo es del 2750 al 2250 a.C., que es la edad de las pirámides, que son estas moles enormes que siguen siendo maravilla del mundo. Y se abren rutas comerciales, es cuando se establece el culto al dios Amón y construyen sistemas de irrigación, es cuando se cimentan las bases de lo que es Egipto tal y como lo conocemos. Bueno, Egipto antiguo. Luego está el Imperio Medio del 2025 al 1785 a.C. y aquí es donde están los faraones más famosos como Ramsés II o Akenatón o el plebe de Tutankamón y cositas por el estilo, ¿ok? Y aquí se da un gran desarrollo económico y cultural de esta gran civilización. Y luego viene pues cuando empieza a decaer la situación, que es el Imperio Nuevo entre el 1570 y el 1070, en donde la figura del faraón pues empieza a perder poderes. Luego está el periodo intermedio entre el 1085 y el 664 a.C. Es en este periodo cuando lo conquista este chico guapetón que tienen al lado izquierdo, que fue Alejandro Magno, conquista Egipto en el 332 a.C. Y pues el fin de Egipto se da cuando los egipcios son derrotados por los romanos por allá en el 30-31 después de Cristo y su última reina es esta chica que ven en pantalla que es Cleopatra. Es el chisme de Alejandro Magno y de Cleopatra da suficiente para otro video, entonces aguántenme el corte con estos personajes. Regresando a las características generales, pues tenemos que la arquitectura es funeraria y religiosa, monumental, y acuérdense que ellos tenían un ritmo de vida sin muchos cambios por una cuestión cosmológica, y por lo tanto su arte y su arquitectura es bastante conservador. No hay muchos cambios a lo largo del tiempo. Y esto se debe a esta creencia de el Mat, que es un término muy amplio de la cosmovisión egipcia que incluye verdad, justicia, orden, estabilidad y seguridad. Era como que la armonía universal
y cualquier cambio, cualquier cosa que le movieras a esa armonía se consideraba que iba contra el orden establecido al orden de los tiempos. Y eso no les gustaba mucho. Este orden era encarnado en forma de una diosa, que es la diosa Mat. En la descripción les voy a dejar una investigación muy padre de la Universidad Oberta de Cataluña, donde profundizan acerca de este concepto de el Mat. Luego está el orden social. Obviamente que quien estaba en la cúspide de este orden social, pues era el faraón, que se consideraba la encarnación de un dios, por lo general Ra, el dios Ra, y la nobleza, todos sus compinches. Luego estaban los sacerdotes, que eran sumamente importantes porque ellos eran la cabeza de una religión politeísta muy compleja, que luego veremos. Luego estaban los artesanos y había muchísimos oficios muy diversos. Estaban los escribas, los ingenieros, los doctores, los escultores, los pintores, etcétera. Entonces había gran diversidad de oficios. Y finalmente tenemos a los campesinos. Y digo finalmente no porque sean los menos importantes, sino porque casi siempre los ponen al final en cuanto a jerarquía social, pero piénsenlo, esta era una civilización rodeada por desierto, entonces los campesinos eran bien importantes en esta civilización y desarrollaron, por supuesto, la agricultura y la ganadería. Era una civilización súper avanzada, su escritura la usaban con jeroglíficos y esto es algo padre, combinaban el método científico con el empirismo, es decir, también aprendían sobre la marcha, combinaban sus conocimientos, los que adquirían en su quehacer diario, y los iban perfeccionando con el tiempo. Usaban matemáticas sumamente complejas, sobre todo para construcción e ingeniería, y tenían y lograron un gran desarrollo de la astronomía. Y también está este concepto que es muy, muy famoso, yo creo que domina el imaginario del mundo en cuanto a qué es el Egipto antiguo, que es la momificación. Resulta que la momificación se dio de manera natural en estas tierras, porque acuérdense que estamos hablando de un desierto. Entonces enterraban los cadáveres y se daban cuenta que no se descomponían. Con el paso del tiempo, ya como se desarrolla la civilización, dicen, quizás podemos hacer algo más con esto. Entonces poco a poco fueron incorporándolo dentro de su cosmovisión y hacían todo un proceso de embalsamamiento para asegurarse que esta persona tuviera una buena vida después de la muerte. Esta imagen que ven es la momia del faraón Ramsés II. Lo de a la izquierda es su escultura, lo de la derecha es su momia. Y si se fijan, está bastante bien conservada, tiene miles de años de antigüedad, ¿ok? Y lamento decirles que no, las momias no regresan a la vida para vengarse de sus enemigos. Era para que estuvieran a gusto en el más allá, no para que estuvieran jodiendo a los del más acá. Entonces, déjense de cosas. Eso está padre para tramas de películas de Hollywood, pero no es así. Entonces, esas son algunas de las características de la civilización. Iré profundizando un poquito en cada una de ellas con el tiempo. Y por lo pronto es todo y hasta aquí lo vamos a dejar. Y recuerden, amiguitos, siempre cuestionen lo que ven en internet, incluyendo lo que ven en estos videos. Busquen sus propias fuentes. Hasta la próxima.